continuamos en nuestro primer bloque de entrevistas con una invitada especial, alguien de casa. Ella es la licenciada Verónica Reyes. ¿Cómo estás, Ver? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Gracias por acompañarnos a estos temas sobre salud mental que siempre son tan importantes y que nos pueden ayudar en nuestro día a día. Y bueno, pues este tema no es la excepción. Platícanos, por favor, o dinos cómo podemos en casa manejar nuestras emociones en situaciones difíciles. Sí, mira, una de las cosas con las que quisiera iniciar es que cuando una emoción surge, generalmente es muy difícil como controlar, ¿no?, el que surja una emoción. La mayoría de la gente cuando llega a buscar este tipo de apoyo, lo que quiere es, ya no quiero enojarme, ¿no?, o ya no quiero ponerme de esta manera. A veces la emoción debe de surgir primero y lo que tenemos que ir aprendiendo es a modular cuando surge la emoción. Es decir, surge el enojo, ¿no?, y yo debo decidir cuánto quiero que dure, ¿no?, y qué tanta intensidad y cómo quiero que afecte. Entonces, básicamente el manejo de emociones es eso, es la duración y el impacto que va a causar hacia afuera y hacia mi vida, la duración de esta emoción. Porque muchas veces, digamos que ya es como un entrenamiento muy profesional, ¿no?, el poder evitar que surjan las emociones. Es decir, evitar enojarme ante una falta de límites, evitar enojarme ante una agresión específica. A lo mejor es muy difícil, ya se necesita como mucho entrenamiento. Pero entonces me enojo y lo que debo de aprender a hacer, sobre todo en situaciones en casa, que es lo que generalmente surge, ¿no?, es primero identificar qué es lo que necesito defender. ¿Es mi relación contigo o los trastes sucios? No sé si me explique. Es qué es lo que quiero defender, qué es lo más importante para mí. Y vamos a ir como combinando el objetivo, ¿no?, que me hizo enojar, lo que me hizo enojar, junto con lo que quiero lograr específicamente con la persona. Acuérdense que las emociones, sobre todo estas emociones que se nos hacen como complicadas, generalmente dañan, ¿no?, afectan a otras personas que están a nuestro alrededor. Si estamos demasiado tristes, si estamos demasiado enojados, si estamos demasiado asustados, con mucha ansiedad, vivimos depresión, este tipo de emociones cuando se desbordan generalmente no nada más nos afectan a nosotros, generalmente las personas que están alrededor de nosotros salen afectados. Entonces nosotros debemos ir modulando y aprendiendo a saber hasta dónde y qué tan intensos queremos que sean nuestras emociones, ¿no? Pero para esto necesitamos identificar como primer paso, así el pasito bebé, es saber qué estoy sintiendo, porque muchas veces ni siquiera lo sé. Hay ocasiones en que lloro, pero lloro por miedo, o lloro y lloro por enojo. O sea, estoy tan enojada que me pongo a llorar. Y la gente lo que ve es que lloro. ¿Me explico? Y entonces generalmente la respuesta es, no estés triste. Y es, no estoy triste, no, estoy muy enojada. Pero tengo que identificar primero qué es lo que estoy sintiendo para poder saber qué hacer con él. Cada una de las emociones tiene un objetivo. Y si conocemos ese objetivo, es maravilloso el manejo de las emociones. La verdad es que se puede. Ese fenómeno a veces de impotencia es el que nos desencadena, porque el reaccionar ante una emoción de tal o cual forma, pues obviamente sí repercute con nuestros seres cercanos y pues a veces ni siquiera un golpe llega a ser tan lastimoso como una reacción mediática a una situación que a lo mejor no se hace malintencionadamente, pero sin embargo afecta el entorno en el que nos desenvolvemos. No engancharnos con la situación y a veces alejarnos en fría de un momento dado, que esa emoción no se canalice de tal o cual forma que afecte nuestro entorno. Y lo digo porque lo vivimos en lo familiar. Digo, fueron cosas que probablemente en nuestra niñez vimos disfrazados en nuestras casas y que a veces veíamos la forma de reaccionar de papá, de mamá,
en donde aventaban un objeto, en donde se faltaban al respeto. Ese tipo de situaciones las marcas para el resto y aunque no quieras la reproducción de núcleos primarios de donde saliste, te hacía reaccionar de manera semejante a como lo tuviste como manifiesto. Creo que esta parte del conocer e identificar, Vero, la técnica del manejo de las emociones y del estrés y la ansiedad puede ser algo primario, pero ¿cuáles serían estas técnicas, Vero, que podemos identificar de forma primaria para el control del estrés? Una de ellas es hacerle mucho caso a nuestro cuerpo, que es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones ante otros temas, ¿no? Nosotros sabemos cómo se siente lo que se siente, ¿sabes? A veces no somos conscientes y no lo podemos como identificar fácilmente, pero nuestro cuerpo sabe cuando se está empezando a aprender. Por ejemplo, o sea, el enojo, ¿no? Que es como lo más común. Cuando me empiezo a enojar, yo sé cuando me estoy empezando a enojar, yo lo sé. El cuerpo se siente, ¿saben? Entonces podemos hacer diferentes cosas. Una es advertir, ¿saben? Y decir, a ver, este tema está empezando a ser complicado para mí, este tema me está empezando a provocar mucho enojo, quisiera bajarle ahorita tantito y podemos platicarlo más adelante, pero por ejemplo, el compromiso sí sería platicarlo más adelante, porque evidentemente es una conversación que muy probablemente sí se tiene que hacer. ¿Me explico? Para hacerlo resolvible, ¿no? Para poderlo resolver. Entonces podemos prevenir, podemos avisar de alguna forma lo que está empezando a suceder, porque yo me conozco y sé que esto va a detonar a otras cosas, ¿no? Otro punto podría ser, si yo ya sé que voy a platicar de algo que es complicado para mí, es difícil y va a provocar probablemente emociones encontradas en el grupo, buscar lugares que no se presten a tener más variables, es decir, no vayamos a un bar, ni tomemos alcohol, ni empecemos con una copita de tequila, ¿me explico? Porque generalmente eso también ayuda a detonar este tipo de emociones. Entonces, no lo hagamos en este tipo de circunstancias. Hay personas que no sé por qué, porque lo escucho mucho, eligen hablar de cosas difíciles estando manejando, por ejemplo. No, señores, de preferencia no, ¿saben? Hay lugares, hay momentos, hay que estar en momentos apropiados para poder lograr esto. Pero ahora, cuando son eventos espontáneos, es decir, yo llego a casa, mis hijos están peleando o están gritando, ¿no? O llego a casa y veo un tiradero, ¿no? Y de entrada me prendo porque estoy cansada, porque hay muchas cosas y muchas situaciones que no me permiten decir, o sea, en esta casa no me ayudan, ya saben, como todas esas cosas. El escenario. Entonces, cuando sucede algo así, vuelvo a lo mismo. Tenemos que tener muy claro que lo primordial para nosotros, sobre todo en casa, son las relaciones. Debemos cuidar las relaciones entre los hijos, con la pareja, ¿saben? Con los papás, si vivimos con los papás, lo primordial es cuidar las relaciones. Entonces, si yo tengo claro eso, o sea, llego a mi casa, porque me ha pasado, ¿no? O sea, llego a mi casa, me enciendo porque veo, ya sabes, todo el regadero, ¿no? Me enciendo y lo primero que tengo que hacer es pensar en cómo quiero manejar esta situación, ¿sabes? Porque de verdad estoy harta, estoy cansada, ya quiero que me ayuden, necesito que me ayuden y estoy así, ¿no? Como toda esta vuelta. Entonces, les grito a mis hijas, hablo para que lleguen, ¿no? Las siento en el sillón y les digo, de verdad lo necesito, ¿no? Y es hablarlo desde el enojo. A ver, el enojo, su función principal es poner límites. Enojarse no significa agredir al otro, ofenderlo, decirlo de todo lo que es culpable, echarle toda la responsabilidad, decir majaderías, ya saben, eso es discutir. El enojo sirve para poner límites. Yo cuando estoy enojada, subo la voz, me impongo, ¿saben? Y les digo, ya, o sea, ya, de verdad, ya no puedo con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces la gente te escucha. Hay ocasiones en que necesito enseñarle a la gente a enojarse, porque hay gente que no sabe enojarse.
y es importante enojarse. La gente que se enoja es respetada. La gente que se enoja no se aprovechan de ella. La gente que no se enoja generalmente es muy molestada, pues, porque no se enojan. Pero llega un punto, Vero, donde el enojo le puede poner, como tú dijiste, le pone un límite, y la gente que no sabe manejar el enojo va acumulando como una bolsa. Ajá. Y cuando explota es terriblemente más alto el factor exponencial. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth, pero vamos a regresar y platicar esta parte fundamental del enojo. Se va a quedar como tarea, porque ese análisis del enojo y el manejo de la emoción, cuando la gente aprende a enojarse, le cambia mucho la actitud del resto de las personas, porque aprende a respetar sus emociones. Vamos y continuamos con Torre Médica. Continuamos.